Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo y el día de hoy vamos a comenzar nosotros el nuevo curso de evaluación de impacto, un curso donde vamos a explorar todos los temas correspondientes a los métodos de evaluación de impacto a fin de que puedan ustedes implementar diversos estudios sobre tratamientos, intervenciones que ataquen diferentes problemáticas en el campo de la salud, de la economía, etcétera, etcétera. Sin nada más que agregar, vamos con el video. Muy bien, para empezar el curso vamos a responder estas dos preguntas. ¿Es correlación o causalidad los siguientes escenarios? ¿El canto del gallo hace salir el sol? ¿O el consumo de mozzarella incrementa el número de doctorados en ingeniería civil? Evidentemente la respuesta a estas dos preguntas es que es mera correlación que el canto del gallo coincida con el número de veces que sale el sol y que el consumo de mozzarella se correlacione con el número de doctorados en ingeniería civil. Es ilógico pensar que podría haber una relación causal entre estas dos variables. Pero en la mayoría de casos no vamos a tener ejemplos tan claros como los que estamos viendo nosotros ahora. En muchos casos va a ser un poco complejo discernir si es que será una mera correlación o será causalidad. Y ciertamente ya la estadística convencional nos da herramientas para poder determinar el grado de asociación o correlación de dos o más variables. Sin embargo, no necesariamente estos métodos nos ayudan a determinar si hay una causalidad detrás. Asumamos de que nosotros vamos a tener un tratamiento o intervención que vamos a denominar con la letra D. Y queremos saber si hay un efecto causal del tratamiento sobre una determinada variable de resultado. Esta variable de resultado claramente va a estar relacionado con el objetivo del tratamiento. Por ejemplo, una reforma educativa que podría traducirse en cambio de profesores, de la malla escolar, podría ser incluso requisitos adicionales a las matrículas de los colegios. Este programa va a tener como objetivo incrementar el aprendizaje de los alumnos. Esta entonces sería nuestra variable de resultado. El aprendizaje incluso lo podríamos medir con el promedio de notas. Entonces nosotros esperaríamos como directores del colegio que estas reformas generen un mayor aprendizaje a los alumnos, es decir, que incremente las notas obtenidas en las materias que llevan en un colegio determinado. Pero la pregunta es, ¿habrá correlación o causalidad en esta relación? Entonces, para responder esto último, de causalidad, vamos a tener que observar si hay otras variables que influyen en alguno de estos resultados o incluso en el mismo tratamiento. Para ello entonces vamos a comenzar con la causalidad inversa, la cual consiste en que el aprendizaje determina la reforma y no la reforma al aprendizaje. ¿Cómo así? Imaginemos de que el grupo de alumnos evaluados tiene un rendimiento bajo, tienen bajas notas. Por lo tanto, estos alumnos que tienen bajas notas van a buscar ser elegidos por la reforma, de modo que el aprendizaje, o sea, los niños que son sujetos de evaluación, están determinando de alguna manera la reforma educativa. Eso le llamamos causalidad inversa, ¿sí? Otro problema que hay es el problema de variable omitida, en la cual, en este ejemplo, tenemos aquí hay algunos padres que tienen mayores preferencias por educación y que van a obligar a sus hijos en fortalecer sus conocimientos fuera del colegio, como clases particulares, por ejemplo. Y si ocurre eso, entonces más bien no es que la reforma educativa esté mejorando el aprendizaje, sino es las preferencias por educación de los padres los que están incrementando el aprendizaje. Por lo tanto, ahí hay una distorsión en esa causalidad que nosotros queremos encontrar.
En general, siempre que existan razones para pensar que hay ciertos factores que influyen en el tratamiento y o la variable de resultado, pues implica esto que no podemos hacer interpretaciones causales del tratamiento sobre la variable de resultado. Esto lo hemos visto con, por ejemplo, el problema de la variable omitida y la causalidad inversa, que en conjunto generan el problema de la endogeneidad. Adicionalmente, tenemos otros problemas como la heterogeneidad no observable y la simultaneidad, que también forman parte de los problemas que generan endogeneidad, es decir, que hay factores que están determinados dentro del modelo y que no están siendo explicados. Entonces genera una distorsión sobre el efecto causal que nosotros estamos queriendo encontrar. Ahora bien, si esto lo llevamos en el marco de un modelo lineal general, en el cual tenemos una variable dependiente y sub i, un conjunto de variables x y el beta, que es los coeficientes, y finalmente el término de error o el residuo, pues este error o el residuo es justamente las variables observables y no observables que no están contenidas en X, pero que afectan a Y. Entonces, surge la pregunta, ¿son entonces estas variables que yo no estoy incluyendo en el modelo las que me están perturbando una posible explicación causal de X y Y? Es correcto. De hecho, en el supuesto del modelo lineal general, esto se conoce como exogeneidad estricta, en donde el valor esperado de este residuo o de este error, condicionado a todas las X, es igual a 0. En consecuencia, si esto no se cumple, es decir, si hay variables observables que se están relacionando con mis variables X, en consecuencia no puedo realizar interpretaciones causales de X sobre Y. Y por tanto ese beta, que va a ser la estimación del efecto causal, pues va a ser un beta incorrecto. Muy bien, ahora vamos a analizar un enfoque que se usa mucho en la econometría causal, y este es el enfoque de resultados potenciales. Este enfoque analiza la causalidad en términos de contrafactuales. Pero antes de hablar directamente de contrafactual, vamos a definir un poco qué es resultado potencial. Y vamos a llamar resultados potenciales a todo conjunto de posibilidades que existe antes de que el individuo tome una decisión particular. Luego que ese individuo tomó esa decisión, este conjunto de posibilidades menos la realizada desaparece. Este concepto es un poco confuso, pero lo vamos a explicar en un gráfico para que se entienda mejor. Por ejemplo, imagínense que ustedes son este individuo y ustedes van a tener resultados potenciales por cada decisión que ustedes tomen. Por ejemplo, ustedes en estos momentos están viendo este video de evaluación de impacto, cuyo resultado potencial va a estar reflejado en cualquiera de estas 4 opciones. Pero antes de que ustedes tomen esta decisión, pues este era un resultado potencial más. Podían de repente ustedes ir a comer una fruta, podían ustedes de repente ir a tomar otra clase, podrían ustedes ir a jugar el PlayStation, cualquier cosa. Una vez que ustedes decidieron ver el video de evaluación de impacto, pues se genera una realización de este resultado potencial, que llamemos resultado 2. Mientras que los demás resultados potenciales son eliminados porque en ese mismo momento yo solamente pude tomar una sola decisión. Pude elegir solo un camino y no el resto. Esta es la idea básica de los resultados potenciales. Ahora, para nosotros simplificar más este asunto, vamos a solamente tomar en cuenta 2 resultados potenciales, en donde tendremos a y super 0 sub i como resultado potencial 1 y y super 1 sub i al resultado potencial 2. Vamos a asumir además también que las intervenciones van a estar asociadas mayormente a intervenciones gubernamentales, pero tengan en cuenta que no necesariamente tiene que ser esto así, debido a que cualquier intervención
puede estar abocada a resolver cualquier problema de diversa índole, ya sea económico, social, incluso deportivo, de salud, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de estudios nosotros siempre vamos a observar que en las ciencias sociales las intervenciones usuales son capacitaciones, inversiones en infraestructura, asistencias sociales, programas de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esta política lo que va a hacer es orientar un resultado potencial, que en este caso vamos a asumir que va a ser y super 1 sub i. Y ese resultado potencial va a ser el realizado. Ahora bien, ¿cómo yo puedo representar ese contexto en una ecuación? Lo podemos hacer a través de esta ecuación, como observa. Vamos a poner el puntero para que se vea mejor. Ustedes aquí lo que tienen es el resultado potencial 2 multiplicado por una variable dummy que representa la intervención. Mientras que acá tienen el resultado potencial 1 multiplicado por 1 menos esa variable dummy. Esta suma ponderada de estas dos o de estos dos resultados potenciales va a ser igual al resultado realizado, ¿sí? O sea, al que realmente ocurrió. Si nosotros, por ejemplo, decimos de que se llevó a cabo la intervención y para eso nosotros vamos a darle valor a esta dummy igual a 1, entonces vamos a tener que el valor realizado va a ser el valor de la variable y super 1 sub i. Mientras que si la intervención no ocurre, es decir, si d1 es igual a 0, entonces el resultado realizado será y super 0 sub i. Esto, si ustedes lo aplican en esta primera ecuación, van a tener los mismos resultados que a mí me sale abajo. Entonces, en conclusión, y super 1 sub i será el resultado realizado cuando ocurra la intervención, mientras que y super 0 sub i será el resultado realizado cuando no ocurra la intervención. Ahora hablemos de contrafactual. Nosotros podemos medir el impacto solamente restando estos dos valores, estos dos resultados. ¿Por qué? Porque si yo tengo el resultado del individuo luego de la intervención y este resultado lo resto con el resultado que este individuo hubiera tenido sin intervención, pues directamente yo voy a tener cuál ha sido el impacto que el programa generó. Pero ¿qué ocurre? Que existe el problema de la inferencia causal, debido a que yo no puedo observar al individuo en dos momentos distintos al mismo tiempo. En otras palabras, nosotros podemos observar solo el resultado del individuo que recibió el tratamiento, más no el resultado de ese mismo individuo de no haber recibido el tratamiento. Recuerden el concepto de los resultados potenciales. Si yo tomé una decisión particular dentro de un conjunto de posibilidades y yo por esa decisión tengo un determinado resultado, yo no puedo saber qué resultado yo hubiera tenido de haber tomado otra decisión, porque yo no puedo tomar dos decisiones en el mismo tiempo. Yo solamente puedo tomar una y por lo tanto yo no puedo entonces saber el impacto de esa decisión, dado que yo no puedo observarme a mí mismo tomando una decisión distinta a la que yo realmente tomé. En tal sentido, es propicio estimar un escenario contrafactual, pues solo así podemos obtener el valor del impacto de la intervención. Un concepto adicional muy importante también es el efecto tratamiento promedio, o el ATE por sus siglas en inglés, Average Treatment Effects, el cual es utilizado, pues como trabajamos con grandes bases de datos, pues siempre es necesario representar esta data a través de promedios, y matemáticamente el AT se representa de esta manera. Vamos a activar el puntero nuevamente.
El AT entonces se va a representar nuevamente como la diferencia entre el resultado post-intervención y el resultado pre-intervención, pero todo en valor esperado. De modo que tenemos un valor esperado del impacto. Sin embargo, el AT es desconocido por el problema de la inferencia causal que discutimos en la lámina anterior, por lo que otra opción es estimar el AT en términos de unidades tratadas, y esto se llama efecto tratamiento promedio de los tratados o ATT, nuevamente por sus siglas en inglés, Average Treatment Effects on Treated. Y este se va a definir como sigue. El ATT va a ser igual al valor esperado de esta misma diferencia, pero condicionado a que el individuo recibió el tratamiento. Si yo descompongo este valor esperado para cada Y, o sea, para cada resultado, entonces yo voy a tener estos dos componentes. A mí me va a interesar este último. ¿Por qué? Porque este también es un contrafactual. Si ustedes observan, este valor esperado, ¿qué me está indicando? Me está indicando que quiere calcular cuál es el valor del resultado de un individuo no tratado, o sea que no recibió el tratamiento, pero asumiendo de que fue tratado. Entonces, como estamos ante un contrafactual, por lo tanto, este ATT no va a poder ser calculado. ¿Cuál va a ser entonces la manera en cómo nosotros vamos a representar los impactos si es que finalmente nosotros no vamos a poder representar tal impacto a causa de los contrafactuales? Bueno, vamos a establecer algunos ejemplos para que ustedes sepan cómo abordar esta problemática. Vamos a entonces establecer el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a asumir de que hay 10 pacientes que tienen cáncer y solo hay dos tipos de intervención. Una intervención quirúrgica y una intervención de quimioterapias. Como datos nosotros vamos a tener una variable resultado que va a ser años de vida post tratamiento o la expectativa de vida después del tratamiento del paciente y luego vamos a tener como Y super I un resultado potencial cuando se realiza la intervención quirúrgica y Y super 0 el resultado potencial del individuo I cuando se realiza la quimioterapia. Entonces, si nosotros tenemos los datos en esta tablita que ustedes están viendo acá y aplicamos la fórmula del AT vista en la lámina anterior, pues vamos a tener que el impacto calculado es 0.6, es decir, que la intervención quirúrgica es superior a la intervención de la quimioterapia, puesto que genera 0.6 años adicionales de vida. Ahora, esto de aquí nosotros no podemos observarlo, porque recuerden que no es posible observar dos resultados, dado que yo solamente puedo tomar una decisión en ese mismo momento. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver a estos individuos, pero agrupados en dos grupos, valga la redundancia, un grupo tratado y un grupo no tratado o control. ¿Cómo es que yo separo a grupos tratados y no tratados? Bueno, esto se hace a través de una asignación del tratamiento. Y para ello vamos a asumir que se realizó este agrupamiento bajo algunos criterios razonables. De modo que los grupos quedan determinados por la variable DAM-ID que está en esta columna. Esta suposición de esta asignación, asumamos por ahora que se realizó en base a cuál fue el resultado potencial que generó mayor expectativa de vida. Ahora, la idea de todo esto es de que ambos grupos de comparación sean muy similares, de modo que aquellos que recibieron el tratamiento
habrían tenido resultados similares a los grupos de control en ausencia del tratamiento. Ese es, digamos, lo que nosotros buscamos tener. Ahora bien, dado que nosotros vamos a ver una tabla muy similar a esta en la mayoría de casos que nosotros vamos a enfrentar, pues la pregunta es entonces, en base a esta información, ¿cómo yo calculo el impacto del programa? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar una diferencia de medias, es decir, lo que voy a hacer es obtener el valor esperado de aquellos resultados que recibieron el tratamiento menos el valor esperado de aquellos resultados que no recibieron el tratamiento, es decir, grupos tratados, resultado de grupos tratados versus resultados de grupos no tratados. Si yo hago el cálculo de este indicador, entonces yo voy a tener que el valor del impacto mediante diferencia de medias es menos 0.4, lo cual es contradictorio con el resultado original, el cual marcaba que era 0.6 en favor de la intervención quirúrgica. Obviamente el resultado pues es erróneo, o sea, este resultado es erróneo, y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando yo empleo esta data los resultados son totalmente distintos a como deberían ser? ¿Qué es lo que está generando de que estos resultados se desvíen del verdadero valor del impacto? Este resultado se debe al sesgo de selección. Respecto a este sesgo de selección, nosotros podemos demostrar que la diferencia de medias es la suma del AT, que es el verdadero valor del impacto, más este sesgo de selección. Se descompone de esta manera: el valor esperado de los individuos que recibieron la quimioterapia, pero asumiendo de que van a recibir la intervención quirúrgica, y los individuos que recibieron la quimioterapia, dado que efectivamente la recibieron. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que va a ser complicado determinar la magnitud de ese sesgo de selección, dado que depende del contrafactual que estamos viendo aquí. El valor esperado de y super 0 sub i dado d sub i igual a 1, por lo que no es posible calcularlo, pero sí podemos saber cuáles son las fuentes que están generando ese sesgo de selección. Y la fuente que está generando este sesgo, en este ejemplo particular, es precisamente la causalidad inversa generada por la asignación del tratamiento que formó parte de los supuestos expresados en este problema. Nos recordemos que la asignación de este tratamiento se realizó asumiendo de que se iba a tomar en consideración cuáles eran los resultados potenciales que generaban mayor expectativa de vida. Por lo tanto, hay una causalidad inversa entre mayor expectativa de vida y elección del tratamiento. Ese problema de causalidad inversa está generando que haya justamente este sesgo de selección y que por lo tanto distorsione el verdadero valor del impacto, tal como hemos visto en este problema. Miren, es menos 0.4 y realmente el impacto es 0.6. Felizmente hay algunos enfoques que nos van a ayudar a anular o minimizar el sesgo de selección. El primero de ellos es la aleatorización de la asignación de la intervención, el cual anula completamente el sesgo de selección, y la otra es las soluciones que descansan en supuestos fuertes y o débiles de exogeneidad. En consecuencia, ustedes ya se están dando cuenta que los enfoques radican en eliminar este sesgo de selección, dado que nos estamos enfrentando a contrafactuales, y de esa manera nosotros quedarnos solamente con el impacto, el verdadero impacto, la verdadera relación causal del tratamiento sobre la variable resultado. Asimismo, la idea de este curso es precisamente explorar cuáles son todos estos métodos dentro de estos enfoques que nos permitirán a nosotros
puedes realizar diversas evaluaciones de impacto, anulando parcial o completamente este sesgo de selección. Muy bien, entonces eso sería todo respecto al video de hoy. Espero que les haya servido este material. Ya saben que deben suscribirse y darle like al video para estar al tanto de los videos que vamos a ir sacando sobre temas de economía y finanzas. Esto sería todo de mi parte. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.